El fenómeno de lo social está íntimamente ligado a la definición misma de un sistema complejo como un conjunto de unidades, elementos, agentes e individuos que interactúan entre sí para dar lugar a propiedades globales del sistema que no existen en los componentes por separados. La física de los sistemas complejos se ha interesado recientemente por el estudio de los fenómenos sociales. Estos temas son investigados en la Universidad Simón Bolívar a través del Grupo de Sistemas Complejos coordinados por el profesor Klaus Jaffe, el cual busca a través de los últimos avances del método científico adquirir, recopilar y organizar información que facilite la elaboración de estrategias para el desarrollo, posibilitar consenso entre los actores, apoyar y promover acciones concretas para la instrumentación de políticas de desarrollo sostenible. En principio uno usa sistemas complejos para entender cosas que con las ciencias tradicionales no hemos podido entender los fenómenos. Por ejemplo, me explico, si uno quiere arreglar un carro que se echa a perder, uno sabe que hay gente que entiende el carro y uno va al mecánico, no va al veterinario, va al mecánico. Si hay un zapato que uno se le rompe, uno no va al panadero, uno va al zapatero. Pero hay problemas que son tan complejos que la gente o el humano se pierde. Entonces no sabe cuál es la especialidad con qué puede atacarse. Por ejemplo, la economía, por ejemplo, la política. El que dirige la política o el que dirige la economía muchas veces son personas que ni siquiera tienen una formación profesional. Claramente, en la mayoría de los casos no tienen una formación particular para sistemas complejos. En parte es porque es una ciencia muy nueva. Realmente ahora estamos empezando a entender con qué herramientas podemos atacar estos sistemas y estamos consiguiendo algunos resultados que nos prometen que ese enfoque puede ser positivo a futuro. Entonces, en concreto, uno busca problemas que todavía no hemos podido explicar con la ciencia reduccionista. En el caso nuestro, nos interesan problemas de evolución biológica, por ejemplo, por qué existe el sexo, por qué solamente hay 2 sexos y no 3 sexos que se reproducen, o sea, sexos reproductivos. Problemas que, como no han conseguido respuesta nunca, la gente ya no se los plantea más. Ahora ya tenemos forma de hacerlo, lo estamos haciendo en este laboratorio con simulaciones. Otros problemas son en política. Por ejemplo, ¿por qué en algunos sitios hay más criminalidad que en otros? ¿Por qué en algunas épocas la criminalidad baja y en otras sube? Y en economía, ¿por qué varían los precios? ¿Por qué suben los precios? ¿Cómo se bajan los precios? ¿Cuál es el rol óptimo de los bancos? ¿Cuáles son los niveles óptimos de crédito en una economía? Son problemas que generalmente se resuelven con sistemas democráticos, es decir, lo que opina la mayoría. Lo que pasa es que la mayoría no son expertos en el tema, por lo tanto tienen una opinión no correcta del problema y las soluciones que se aplican son por lo general subóptimas. Entonces lo que queremos es buscar un sistema que nos permita salir de la subjetividad y analizarlo desde un punto de vista más objetivo. Entonces hacemos simulaciones de economía donde varían los precios, donde uno pueda entender los mecanismos de subida y bajada de los precios sin uno tener injerencia en el sistema. Porque tú lo haces en una economía real, tú estás afectando lo que tú quieres estudiar. En el caso de las simulaciones, pues como eres Dios del mundo, en ese mundo, entonces uno puede jugar con los factores, dar constantes cosas y entender lo que pasa. Entonces esos modelos que se ven en las simulaciones, que parte de los sistemas, del problema de los sistemas complejos es visualizar cosas, pues si son complejos justamente pues nuestro cerebro no está preparado para entenderlo y para verlo. Entonces necesitamos usar métodos estadísticos y métodos de visualización no tradicionales. Y con eso tenemos una ventana nueva para entender partes del problema. Entonces vemos, por ejemplo, que la libertad, la diversidad son fundamentales para el crecimiento de la economía y vemos que esos mismos principios, libertad y diversidad, son fundamentales para una evolución biológica eficiente y vemos que esos 2 principios también se aplican para fenómenos sociales. Es decir, entonces estamos creando o estamos descubriendo leyes fundamentales que explican varios sistemas complejos y por eso es que hablamos de ciencia de los sistemas complejos, porque hay una metodología, hay unos principios que las une todas.
Estas simulaciones tienen muchas aplicaciones en economía a nivel mundial. Todos los bancos federales están usándolos, aunque ellos todavía son más tradicionales. Ellos usan modelos analíticos, nosotros usamos modelos no analíticos, no lineales. Tenemos aplicaciones que estamos preparando para las alcaldías cercanas a la universidad, la alcaldía Baruta, la alcaldía de Latillo. Esperamos también hacerlo a nivel de gobernación. A nivel de economía tenemos estructura de bancos y cómo optimizar estructura de bancos, que son recomendaciones que eventualmente el Banco Central puede usar. Sí, hay aplicaciones, ¿no? en cuestiones de evolución biológica. Al entender cómo funciona el sexo, esos mismos principios uno lo puede aplicar a algoritmos genéticos que se usan en ingeniería y optimizamos diseños ingenieriles utilizando conocimiento que adquirimos de la biología. Este grupo está conformado por investigadores de todas las áreas del conocimiento, cuyo estudio sea abordable utilizando el método científico experimental. Bueno, es claramente interdisciplinario, nació como una extensión de biología, pero además de biólogos tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos psicólogos, tenemos ingenieros de computación, ingenieros mecánicos, gente en ciencias políticas, relacionistas industriales, o sea, en general, cualquier ciencia que tenga un reconocimiento de la importancia de lo empírico, es decir, que valora la comprobación experimental o empírica de los hechos sobre la idea. Hay ciencia, por ejemplo, la filosofía, la literatura, donde es más importante la forma de expresar y la forma de sentir las cosas en música que si sirve o no sirve. Y hay otras ciencias, que son las que llamamos las empíricas, donde las ideas tienen que ser o pueden ser comprobables con evidencias experimentales. Entonces, en este grupo solamente trabajamos con estas ciencias empíricas.